la parte 2 es la parte 2 de la conferencia que estamos haciendo sobre cómo podemos utilizar textos históricos o textos que pretenden ser históricos para la historia contemporánea, ¿sí? Entonces, el último día vimos como una presentación, una introducción al tema de los moros y cristianos, de las fiestas de moros y cristianos, y vimos cuál es el contexto de la creación de esa fiesta, por qué lo crearon para entrenar a soldados que pusieron para ayudarles a mantenerse en forma y también para soldados analfabetos que necesitaban saber el porqué de su misión, ¿no? Y vimos cómo esas fiestas incluyen referencias históricas que no tienen nada que ver con la fiesta, pero referencias históricas para crear un concepto de España y español que es un poco enfrentando a lo cristiano, a lo moro, pero lo moro como algo exterior, algo invasor y eso. Entonces, hoy voy a repasar el vocabulario, que es más mi tema, que es el centro de mi tema, y voy a repasar cómo las palabras que utilizamos en la historia o en la historiografía, dependiendo de lo que hagamos, nos predisponen a interpretar la historia o entender la historia de una forma u otra. Entonces voy a empezar con unos conceptos simples pero importantes. La primera es el concepto de reconquista. El concepto de reconquista se desarrolló mucho en el siglo, a finales del siglo XIX y en el XX especialmente en la posguerra civil española para enfatizar que la época musulmana, si quieren llamarlo así, de 711 a 1492 de la península ibérica eran dos. Uno, un paréntesis en la historia, que no es la historia de España, y dos, para implicar que antes de los musulmanes había un concepto de España unificado y había un concepto de España como católico. Y ninguno de esos dos es verdad. Uno era compuesto de varias monarquías pequeñas, de varias, como lo que llamaríamos en otros contextos, si lo comparamos con Italia, con ciudades-estado, es lo que era más bien la península ibérica en el momento de la conquista en 711, y dos, no había este lazo entre ser de la península ibérica y ser católico hasta muchísimo más tarde. Es más, ese concepto se desarrolló después, durante la monarquía de Isabel y Fernando en los primeros años del siglo XV, ¿no? Entonces, esta terminología de reconquista es una terminología anacronista, pero nos predispone a pensar, lo propio es ser católico, lo propio es ser español del norte, y lo impropio, lo que no pertenece en este cuadro, es lo musulmán. Otro debate que tenemos en la historiografía que nos consume el tiempo y como que no podemos pasar página es esta de que desarrolló Olagüe, un señor que se llamaba Olagüe, que dijo que no hubo conquista musulmana. Y todavía lo estamos debatiendo, pero ¿por qué lo dice? Porque hubo una invasión de tropas árabes y bereberes en el año 711, pero la palabra musulmán o islam no aparece hasta el año 850. O sea, 130 años, 140 años después de esta conquista, aparece o se empieza a utilizar la palabra islam o musulmán o maometano. No había ese concepto. Ellos, cuando conquistaron la península, no se identificaban como nosotros los identificamos como mayoritariamente musulmanes. No, estos eran guerreros, tropas árabes que estaban expandiendo
lo mismo que expandió Roma, lo mismo que expandió España después, y la religión era secundario. Es más, la religión musulmana, tal y como la conocemos hoy, y la religión cristiana, tal y como la conocemos hoy, especialmente en España y en Italia, desarrolló a partir de una serie de cartas apologéticas, lo que llaman cartas apologéticas, que eran entre filósofos cristianos y filósofos musulmanes, que se escribieron cartas un poco para clarificar cuál era la postura de ambas religiones y cómo eran distintas. En un principio se pensaba que el Islam, o los que venían, eran una extensión del cristianismo y que Mahoma era otro santo, ¿no? Otro santo como tenemos San Miguel, San Antonio, San Andrés, todos los santos. Y luego a raíz de estas conversaciones, no clarificaron, no, es que Mahoma es un profeta, lo mismo que Jesús. Y entonces ahí, a raíz de esas conversaciones, se aclararon las posturas de las dos religiones como religiones diferentes y no una extensión de lo mismo. Entonces, mientras que hoy tenemos bien claro que estas dos religiones son distintas, por los primeros 140 años de la conquista no era tan claro. Entonces, cuando decimos en la historia de España no hubo conquista musulmana, queremos decir porque no había concepto de Islam como algo distinto de cristianismo en sus primeras instancias. Obviamente, sí, ellos preferían que la gente utilizase sus mezquitas y hubo varias restricciones, pero no había el concepto de Islam como algo diferente, era como la versión moderna, digamos, de eso. Entonces, esto de hubo conquista musulmana o no, nos ocupa mucho tiempo y hay escritores que hablan solo de eso. Todavía es un debate muy fuerte. ¿Qué significa eso? Luego la palabra morisco, y esto entra mucho en las fiestas de moros y cristianos. La palabra morisco se refiere a una persona que tiene de origen musulmana que se convirtió al cristianismo. Excepto que en la zona en la cual estamos hablando de las fiestas de moros y cristianos, que recuerden que es en las Alpujarras, una zona donde muchos moriscos huyeron de Granada porque estaban siendo muy difíciles con ellos en Granada, con impuestos. Ellos eran la causa de todos los males en Granada. Se les llamaba, se les insultaba diciendo, no, ustedes no se convirtieron de verdad, ustedes son cristianos falsos. Entonces se utiliza morisco como cristiano falso, como si fueran sinónimos, pero la definición de morisco es una persona que se ha convertido al cristianismo. La idea es que no se convirtieron de verdad, lo hicieron solo por complacer. Y veremos cómo eso juega un papel importante en la fiesta de moros y cristianos. La otra terminología que aparece mucho es la idea de convivencia, que fue desarrollado por Sam Armistead y Américo Castro. Américo Castro es el primero que debería mencionar, que se interpretó que eso significaba que la Edad Media española eran todo flores y rosas y todo bonito, pero convivencia no significa no tener conflictos. Convivencia significa vivir juntos, pero se ha manipulado este concepto a implicar que es algo ideal, que es algo perfecto. Entonces entonces todavía estamos debatiendo qué significa convivencia y no podemos pasar página y mirar los hechos. La otra terminología que surge mucho recientemente es la palabra conveniencia, que es conveniente, que no los musulmanes y los cristianos y los judíos no se querían, pero se soportaban por conveniencia. A mí me parece que es uno de esos momentos cuando, si conocen la expresión, piensa el ladrón que todos son de su condición.
Me parece que es una forma un poco cínica de ver las cosas. A mí no me parece que uno es vecino de alguien por conveniencia. Uno es vecino de alguien porque lo es, no es que lo esté soportando. Pienso que sería una mejor terminología, pero no la hemos adoptado de forma tan fuerte, es la idea de coexistencia. Obviamente, cuando coexistimos a veces convivimos más, hay más roce, hay más intercambio, a veces soportamos a nuestros vecinos, pero en general coexistimos. Pienso que eso sería más apto. Convivencia es demasiado idealizado, conveniencia para mí es muy cínico y totalmente inapropiado, pero coexistencia pienso que capta un poco de los espíritus de los dos. Okay. La otra palabra que es una palabra tremenda en la historiografía y es una palabra que deberían pensar también para la historia de México y cualquier historia moderna, es la palabra influencia. La influencia implica de por sí que algo viene de fuera y se superimpone a lo original, a lo correcto, a lo auténtico. Entonces, influencia siempre implica de fuera, que hay este tira y afloja entre factores interiores y factores exteriores que jamás vamos a aceptar. Y esta palabra nos predispone a ver la historia de un país o de una época siempre como una relación dicótoma y nunca podemos ver cuál es el fruto de este contacto como algo conjunto. Por ejemplo, les doy un ejemplo, si hablamos de influencia, entonces, sin ir más allá de la mezquita de Córdoba, si quieren, no podemos ver qué es lo que hicieron los musulmanes y los cristianos y los judíos juntos en la mezquita de Córdoba. Otro ejemplo es Santa María la Blanca. Santa María la Blanca es una iglesia en Toledo que tiene, por ejemplo, los arcos que asociamos con el mundo árabe. Lo que es importante es que por utilizar esa palabra influencia tanto, esos arcos que asociamos con el mundo árabe, con lo que podemos ver, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, los llamamos una influencia árabe, pero lo que nos muestra la arqueología es que esos arcos empezaron en Al-Ándalus y fueron totalmente tan populares que se exportaron a Siria y al resto del país árabe. Entonces, ¿cómo podemos hablar de influencia cuando es algo que nació en Al-Ándalus, nació ahí, nació precisamente por como fruto de esa convivencia, de este intercambio intelectual, artístico, lingüístico de estas personas? Si aplicamos esta idea a Texas, por ejemplo, donde vivo yo, si estamos siempre hablando de la influencia hispana, no nos damos cuenta que los hispanos estuvieron aquí antes de los anglosajones, pero también perdemos qué es lo que se produjo en Texas, que es fruto de ese contacto entre la cultura mexicana y anglosajona, que hace que Texas sea único, diferente a otras zonas, precisamente porque ese contacto produjo cosas nuevas. La palabra influencia es una palabra que tenemos que utilizar de forma muy temeraria porque siempre implica una jerarquía y siempre implica que hay algunos que pertenecen y algunos no. Y yo pienso que después de 800 años en la península ibérica, decir que hay influencia árabe, pues hombre, yo pienso que después de 800 años una persona puede decir que aunque fuera de origen bereber, que son de Al-Ándalus, que ya tienen derecho, entonces la palabra influencia hay que tratarla con muchísimo cuidado, ¿no? Ok, otro que ya vamos a entrar en las fiestas de Moros y Cristianos es la idea de cuáles son las lenguas de la península ibérica.
Entonces, como México, que tiene muchas lenguas nativas, en la península ibérica hay algunas lenguas de cultura que comparten cooficialidad con el castellano, que es la lengua que hablamos nosotros, el catalán, el vasco, el gallego, pero también hay otras lenguas locales que todavía están luchando por su cooficialidad, como el asturiano, el valenciano, el murciano, sin ir más allá. Lo interesante es, seguimos diciendo, los árabes estuvieron 800 años, la mayoría de la gente para el año 1000, desde por encima de Toledo, desde León para abajo, hablaban árabe y muchos eran monolingües árabes y luego algunos eran bilingües árabes y romances, pero eso era la excepción, los cuales hace esa gente interesante. Entonces, ¿por qué el árabe ahora se trata como una lengua de inmigrantes? Puesto que siempre hubo árabe en la península ibérica. ¿Por qué lo tratamos como una lengua de fuera? Cuando lleva en la península desde el año 711. Es interesante que en todas esas conversaciones de qué lenguas deberían tener cooficialidad, qué lenguas deberían reconocerse en la península, la pregunta de ¿y el árabe? Nunca entra, ¿no? Porque estamos bañados, estamos predispuestos a pensar que lo correcto es lo latino o lo cristiano y todo lo demás es de fuera. Y entonces estamos nosotros mismos jugando ese mismo juego cuando no nos ceñimos a los datos y cuando construimos historias basadas en palabras que nos predisponen. Otras palabras que para México, que me parecen interesantes, dependiendo de quién habla, algunos llaman a los que vinieron como Cortés conquistadores, otros los llaman exploradores. Entonces, piensen un poco en sus propios contextos, ¿cuál es el resultado cuando decimos alguien es un conquistador o alguien es un explorador? Tiene un efecto psicológico en nuestra historia muy importante. Sin ir más allá, por la noche vi que, por ejemplo, hubo movimientos en Ucrania. La NATO dice que fue un acto de guerra, pero Rusia está diciendo que es un acto de protección para las dos comunidades que se valoran como rusos. Entonces, dependiendo del punto de vista, solo sin ir más allá, unos son conquistadores y unos son exploradores o protectores. Entonces, las palabras que usamos cuando estamos relatando la historia importan. La historia un poco antigua o la historia contemporánea. Ok, ahora voy a entrar en precisamente la fiesta de los moros y cristianos, que les recuerdo que esta fiesta es el modelo que se ha utilizado en las otras fiestas de moros y cristianos por la zona, por casi toda la Andalucía, y esta fiesta se exporta. Hay un comité, lo que hacen es toman su fiesta, van a otras localidades por toda Andalucía y les ayudan a localizarlo. Significa que ayudan a incorporar detalles a la fiesta para hacerlo local, para que tenga un sabor un poco local en vez de exterior. Entonces, la fiesta, y subrayé algunas palabras para resaltar algunos conceptos, para ayudarles un poco. Entonces, dice, la historia comienza en 1559. En 1559 estamos con las sublevaciones de los moriscos, estamos con los problemas de las alpujarras, estamos con los moriscos que van de Granada a Almería. O sea, después de la reconquista, obvio. La primera frase tenemos la idea que es una reconquista, que lo correcto es lo cristiano y que era correcto que se conquistase Granada por los reyes católicos. En plena época de sublevaciones musulmanas en Granada. Entonces, otra vez, dijimos que los moriscos son cristianos, pero aquí ya nos están metiendo la idea, son sublevaciones musulmanas. Podrían decir sublevaciones moriscas. No,
ya nos están haciendo pensar que son musulmanes. Cuando Felipe II hizo entrega en tierra al Marqués del Carpio. Eso es un ejemplo de cómo lo hacen local. El Marqués del Carpio es un marqués que fue el encargado de edificar por la zona de Almería todos los castillos y miradores para proteger de las incursiones de los piratas que estaban pasando por la misma época. Pero una cosa es las sublevaciones de los moriscos, que son cristianos, y otro es las incursiones de los musulmanes por piratas por el mar. Entonces, lo que estamos aquí ya en la primera frase, estamos confundiendo los dos conceptos. Y lo interesante es con el mandato de edificar el castillo de San Andrés. El castillo es una cosa chiquitita y lo interesante es que el castillo se llama San Andrés, pero el santo es el San Antonio de Padua. Entonces este pueblo tiene dos santos, por otras historias complicadas, pero me llama la atención. Defendería esta costa, este castillo, o esta zona defendería esta costa ante la sublevación de los moriscos. Otra vez, los moriscos son interiores. ¿Cómo puedes proteger la costa de alguien que está en tierra? ¿No? Entonces estamos mezclando musulmanes, morisco, y ya tenemos un cacao mental y sabemos, ok, moriscos malos, moriscos musulmanes, moriscos no son cristianos, y hay que protegernos, cristianos falsos, ¿no? Y además de eso consiguió que la población se organizase en torno a este monumento. Más tarde, en el siglo XIX, entonces pasamos del siglo XVI al XIX, entre tanto no nos importa. Pasó a formar parte de la Casa de Alba. Y si ustedes conocen la Casa de Alba, es como la duquesa de Alba fue una de las mujeres ducados más importantes de España, tanto que hasta la reina de Inglaterra es la única persona a la cual le debe ella misma, ¿cómo se dice? Cuando hacen así. Ayúdenme con la palabra. Como pleitesía o, digamos, sí, reverencia, ¿no? Sí, hacer reverencia. Entonces, es la única persona a la cual, hasta la reina de Inglaterra, que es una de las personas con más títulos del mundo, todo el mundo le tiene que hacer reverencia a ella, excepto a la duquesa de Alba. Le tiene que hacer reverencia a la reina de Inglaterra, a la duquesa de Alba. Entonces, lo que nos están diciendo es que esta zona entró en ese ducado y es una zona importante. Eso. Entonces, cuenta la historia que los sublevados, los moriscos en la Alpujarra, invadieron nuestra costa, otros moros. Entonces, los moriscos son moros y ya tenemos entre la palabra morisco y moro la palabra invasión. Y la idea de nuestra costa, no la costa de los españoles, quienes fueran los españoles, es nuestra, y nosotros no somos moriscos ni somos moros, entonces por ende somos cristianos. ¿Ven cómo estamos construyendo? Y esto es importante porque es lo que se utilizaba para enseñar a la gente analfabeta de su propia historia. Y es una tradición en la cual participa todo el pueblo. Eso es con lo que se identifica el pueblo hoy en día. Y es importante porque a medida que hay más inmigración documentada e indocumentada de las pateras de Argelia en este momento, hay mucha inmigración del norte de África, de países musulmanes, en casos extremos y eso, esta fiesta ha ganado popularidad. Entonces, ¿por qué gana popularidad justamente esta fiesta y otras ya no se celebran en este momento cuando hay mucha inmigración indocumentada? Nos da que pensar. Entonces, procediendo de Rangel al mando de Caracas, en su ayuda se aprestaba. Dos partes tiene esta historia. Entonces, ya les dije que esta fiesta se celebra en 3 días. Se utiliza todo el pueblo es el campo. Hay un castillo, hay un mirador, hay la playa, todo, hay la iglesia. Se utiliza todo el pueblo para la fiesta durante 3 días. Se cierra todo. Y entonces el pueblo en sí se vuelve el escenario.
porque como están representando lo que es para ellos historia, pues vamos a representar la historia en los monumentos históricos. Algunos de esos monumentos son reconstrucciones. Entonces, ahí hay una pregunta. Ok, 2 partes tiene esta historia. La mañana, los cristianos derrotados, por supuesto, por la conquista. Esta tarde, con la ayuda del patrón. Ojo, el patrón sería el santo del pueblo. En este caso, en vez de ser San Andrés, es San Antonio. El patrón les ayuda, no los soldados y eso. Entonces es que Dios está por su lado en todo lo propio ser cristiano. Los moros serán conversos. Pero hombre, si ya eran cristianos, ¿cómo van a ser conversos? Y después serán bautizados. Seguimos con lo mismo. Son moriscos, entonces estamos hablando de los que invaden por agua, entonces sí son musulmanes, o los que están en tierra, que entonces son cristianos. ¿De qué estamos hablando? No está muy claro aquí. Entonces el primer día los musulmanes invaden por la playa y tienen ellos el mando. El segundo día hay una batalla, el tercer día se convierten, ¿no? Entonces lo hacen en 3 días. A este humilde alcázar, Alcázar es una palabra árabe para decir castillo. Entonces ven que lo que vemos es que en esa zona las palabras árabes son muy normales y nadie se preguntaría qué significa alcázar en ese contexto. A este humilde alcázar que la nobleza cristiana eligió para dar culto a la persona sagrada de San Antonio, que es su patrono. Hoy con fervor se le aclama, pues la malicia y la soberbia de la nación maometana puede intentar sorprendernos. Entonces, ¿cómo son esos maometanos o musulmanes? Son maliciosos, tienen soberbia, no son adjetivos muy positivos. Vamos a ver qué otros adjetivos usamos. Al ver unos moros llegar a la costa, van corriendo al castillo para contarle al cristiano lo que vieron. Entonces, aquí, ¿quiénes fueron al castillo? Los del pueblo, pero el cristiano que importa es el que está en el castillo. Los del pueblo no se sabe muy bien si son cristianos, moros o lo que sea, pero ellos van a avisar al cristiano. ¿Sois centinela de España? Obviamente, si esto es, si se supone que esto es en 1559, no había el concepto de España todavía. Había el concepto de los reyes católicos o Castilla, León y Aragón. Y respondió, has de saber que esos que desembarcan son los moros argelinos que vienen a esta playa, como lo han hecho otras veces al llevarse la sagrada imagen. Entonces la preocupación no es que invadan, no es que hagan lo que sea, es que se lleven la sagrada imagen, o sea, que se lleven el santo. ¿Por qué se llevarían el santo si los musulmanes no pueden tener representaciones de santos o de imágenes de los dioses? Pero eso es lo que les preocupa, que se roben el santo, ¿no? Y luego que se vayan. Bizarro Marte, o sea, qué raro es, español, que con tu trompa, la fama pública, el valor constante de tu pecho resalta, pues con él oscurecisteis la singular y arrogancia de Héctor. Entonces aquí estamos poniendo en relieve España, el español, con fama, con valor constante, con un pecho que resalta. Piensen, por ejemplo, en la película Los 300, ¿no? Como más o menos dioses guapísimos. Pero los moros son arrogantes como Héctor, como Aníbal, como Jerjes, como Julio César. Julio César, eso es interesante porque es romano, y la audacia de Alejandro. Alejandro es griego y Alejandro fue por ahí. Entonces estamos comparando los moros con personajes no muy buenos. Yo que los reconocí, la persona del pueblo que va a hablar con el cristiano del castillo, reconocí, yo sé quiénes son, los conozco yo. Y la pregunta es, ¿por qué los conocen? Y sé que uno lo llaman el talón. Entonces a los moros tienen nombres como Talones
Y el otro, el cojo es una persona que no camina bien, lo llaman el cacho. El cacho es una palabra local para decir un cacho de pan es como un trozo de pan. Entonces lo llaman el talón y el otro el cacho, o sea, lo más bajo, la parte baja de los pies. No tienen nombres elevados, son lo que puedes pisar. Y que traen plagadas los moros de piojos. Entonces, además son piojosos, tienen piojos, sus cabezas, aún más que la vista alcanza. Entonces son tan piojosos que hasta puedes ver los piojos desde distancia que tienen en sus cabezas, que saltan. No da muy buena impresión de los moros, ¿verdad? Y luego aquí tenemos la primera interacción entre el capitán cristiano y el capitán moro, y vamos a ver cómo le habla el capitán cristiano al moro. Le dice: no comprendes, imbécil, que ahora mismo están sin más vencidas tus quimeras. No recuerdas, infiel, que el rey Fernando fue un héroe en mi patria. Entonces, los moros son imbéciles, son infieles y por si se nos había olvidado, nosotros somos de Fernando. Habría que preguntarnos por qué no dicen Isabel, la reina Isabel, pero bueno, ya eso lo dejamos para otro día, para un estudio sobre relaciones de género. Y el héroe de mi patria, o sea, la patria se funda en el cristianismo, no en las monarquías que están juntadas. En otra ocasión, otro cristiano le está hablando a los moros y dicen: ¿ha oído Saraceno al alférez cristiano? Entonces, ¿has oído tú, infiel, al alférez cristiano? ¿Qué se diría? Perdón, tengo la voz fatal hoy. ¿Qué se diría en Europa, América, África y Asia, que son las partes del orbe? Ok, interesante, pero en 1559 no había concepto de Europa, América, África y Asia. Es más, no habíamos encontrado o no teníamos un buen concepto de África subsahariano. Y como sabemos, estábamos todavía intentando entender qué son las Américas. Entonces, otra vez, un ejemplo de anacronismo para poner la historia. La intención de esos bárbaros es vencernos en batalla. Ok, entonces los musulmanes son piojosos, no merecen nombres que ni suben de la parte del cuerpo más bien el pie o el fondo del pie, y son bárbaros. Y esa palabra bárbara la habrán visto, por ejemplo, cuando hablamos de los nativos americanos, ¿verdad? Los indios. Entonces, ¿cómo nos predispone la idea de bárbaro para interpretar la historia? Algo que pensar también. Otros adjetivos, me encanta esta fiesta por la creatividad de los insultos. Dicen: los moros son asquerosos reptiles. Ya los reptiles, si piensan en la Biblia, los reptiles arrastran contra la tierra, están cerca del diablo. Hora de esclavos viles. Entonces es como horda de esclavos viles, es como grupo de esclavos viles. Entonces son reptiles, son esclavos, pero ni esclavos buenos, son viles. Árabe traidor, entonces la idea del árabe como traidor. Secta, secta ruin, entonces secta malvada. Cobardes. Esta es interesante. Forastero. Forastero significa de fuera, pero no extranjero. Forastero significa fuera de esta zona. Fuera de aquí. Todo un forastero, para ideas nuestras, si somos de la Ciudad de México, un forastero sería alguien, por ejemplo, de San Miguel de Allende. Un extranjero sería un estadounidense, pero un forastero es alguien fuera de nuestra zona. Entonces, no les preocupa que sean extranjeros, les preocupa que sean forasteros. Y eso tiene sentido porque los moriscos están viniendo de Granada, otro departamento, si queremos usar palabras mexicanas, otro departamento, y están entrando. Entonces, el problema es que no son de aquí, no necesariamente que no son de España. Fiera, canalla y lagarto. Entonces, empezamos como reptil y acabamos como lagarto. No son precisamente piropos.
Al final de la fiesta, ¿qué pasa? Los musulmanes se arrepienten. Y aquí dice, amigo, me has convencido, ahora somos amigos. Y llenado es esperanza, y con esta confianza voy a pedir humillado. Con vergüenza me presento a vuestros pies, San Antonio. Ya sabéis que en esta hora de mis culpas me arrepiento. Entonces el musulmán se arrepiente, se arrodilla frente al santo. Ya los cristianos y los moros son amigos porque, ¿qué pasó? Se ha convertido. Lo interesante es lo que sigue, lo que no está escrito, es que luego todos los musulmanes van al santo que está en la plaza del pueblo y le ponen la mano encima. Y esto es para demostrar que de verdad están conversos. Y como mencioné el otro día, en algunos pueblos tuvieron que no hacer esta fiesta porque había gente que precisamente porque, si quieren utilizar la terminología local, eran cristianos falsos, no podían tocar el santo. Entonces era un test de la zona. Cosas para pensar. Entonces, esto es un simple ejemplo, es un caso para hacernos pensar cuáles son las palabras que utilizamos que nos predisponen a tener una actitud u otra ante unos hechos. Y si esas palabras nos predisponen a no ver, a obcecarnos y no ver los hechos y tener ya antes de empezar a leer o empezar a interpretar lo que estoy viendo en la arqueología o frente a mí en la literatura, una historia o un festival, me hace no ver lo que está pasando en realidad y me predispone a pensar de una forma u otra. Entonces, aquí les puse unos ejemplos de las palabras que utilizamos en la época que trabajo yo, pero piensen un poco en las épocas en las cuales trabajan ustedes. ¿Están cometiendo ustedes errores de predisposición o son totalmente objetivos? Y les puse unos ejemplos. Por ejemplo, en los últimos 2 años de pandemia hemos oído hablar mucho de la gripe española. La gripe española se llama española porque los españoles son los que se dieron cuenta que había una gripe tremenda, pero empezó en Kansas, en Estados Unidos. Nadie dice la gripe de Kansas, ¿no? ¿Y por qué se dieron cuenta los españoles? Porque todo el mundo, el resto de Europa y Estados Unidos estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial. Y España no estaba en la Primera Guerra Mundial. España se abstuvo. Entonces vieron que había muchas muertes que en el resto de Europa lo asociaban con la guerra. Pero en España dijeron, no, aquí hay otra cosa. Y fueron los primeros en encontrar métodos de parar y encontrar, ¿cómo se dice?, medicinas y todo lo que hace falta. Pero la gente dice gripe española y eso perjudica a España, ¿no? Porque dice, es culpa de España que hay esta gripe. Pues hombre, no, es culpa de España que supimos que había esta gripe y ellos encontraron los primeros métodos para solucionar el problema. Entonces, eso es un ejemplo de un vocabulario que nos predispone a ver España de forma negativa cuando en este caso no es justificado. En otros sí, pero en este no. También para el COVID, la gente dice, el virus chino. Y entonces a raíz de eso la gente llama a los chinos gente sucia o, por ejemplo, critica sus formas de cocinar y eso. Bueno, pero en China lo descubrieron. No estamos seguros que empezó en China, uno. Número 2, no es que los chinos, los pobres del pueblo lo hicieran adrede. Y 3, no es justo porque estamos atacando o estamos etiquetando todo un país por el error o por lo que pueda haber pasado en una zona, hombre. Y puede haber otros ejemplos contemporáneos de cómo el vocabulario que estamos usando nos predispone a unas actitudes que quizás no sean justas o que no reflejen bien la realidad. Y aquí abro un poco a preguntas, comentarios,
lo que quieran decir. ¿Preguntas, comentarios de nadie? Perdón, ¿puedo yo Sí. decir unas cuantas cosas? Es que me parece verdaderamente, Yasmín, un tema apasionante, interesantísimo. Justamente en clase, los chicos y yo estamos, a raíz de tu conferencia anterior, un poco les planteaba, bueno, vamos a hablar un poco de España, ¿no? Porque llegará el momento en donde tenemos, o sea, vamos a ir hablando sobre la España de la primera mitad del siglo XX, pero para eso hay que conocer bien la historia de España. Y entonces les planteaba precisamente, digamos, un repaso así muy superficial de estos grandes eventos que fueron creando construcciones historiográficas, ¿no? Y el primero, lo que tú dices, digamos, ya el concepto reconquista, ¿no? Cómo es complicado de tratar y cómo seguimos reproduciendo, incluso aquí en México, seguimos totalmente reproduciendo esta idea de reconquista de los cristianos a los territorios que habían invadido los musulmanes, cuando digamos que tenemos que analizar profundamente la intención con la que se está creando la historia, que es lo que tú planteas, y cómo es, digamos, desde el punto de vista del historiador, cómo es interesantísimo el análisis lingüístico y ver qué palabras estamos utilizando a la hora de describir la historia, porque al fin y al cabo, y esto, vamos, creo que todos estaremos de acuerdo, lo que estamos haciendo los historiadores es estableciendo narrativas y esas narrativas pueden ser positivas o pueden ser completamente negativas y tóxicas, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, vamos, hay una intención, existe una intención en lo que decimos. Te resulta absurdo y muy anacrónico, ¿no? Imaginarnos el hacer historia sin intención y sin, vamos, digamos, de una manera neutral, ¿no? Porque bien sabemos que todo el mundo tiene intenciones, que las palabras que vamos seleccionando determinarán esas intenciones y el rumbo que irá tomando la narrativa. Y bueno, es algo innegable. De verdad, perdón, es un comentario, ¿verdad? Yasmín, en serio me parece soberbia tu exposición y digamos, nos dejas mucha tarea que pensar, ¿no? Y Sí. que analizar. Incluso, como tú dices, para el caso de la historia de México, directamente, ¿no? Lo Claro. dijiste en la clase pasada y o sea, sí, la conferencia pasada y me gustó mucho, ¿no? Nos dejaste pensando en esto de la Revolución Mexicana o la Guerra Civil Mexicana, ¿no? Vaya que hay diferencias en eso, ¿me entienden? En la intención, ¿no? Eh, por ejemplo, si analizamos un poco, es simplemente ese término que tú lo pusiste sobre la mesa, pues es que verdaderamente, claro, la idea de la Revolución Mexicana, pues nos está hablando de digamos, en tiempos postrevolucionarios, por supuesto, se está retomando esto para crear una nueva versión de México en la cual pasó por un proceso revolucionario, etcétera, etcétera, de purificación o de una especie de cosa por el estilo, en el que la sociedad mexicana, bueno, salió de una oscuridad y fue hacia el progreso y la luz, etcétera. En cambio, verlo como una guerra civil, pues plantea una situación completamente diferente. Claro, porque una revolución quizás borra las tradiciones entre amigos y familias y lo sangriento que fue. Claro. Pero una guerra civil pone de relieve, oye, esto no fue todo fiesta, esto fue algo duro para la comunidad y hubo muchos eventos inoportunos. Exacto.
de los cuales no estamos hablando, ¿verdad? Sí, yo utilizo esa y a mí también me cuesta. Yo estoy muy consciente de todo lo que pasa con la historiografía de Al-Ándalus y a mí me cuesta. Yo también me encuentro que a veces utilizo algunos de esos vocablos inoportunos porque está tan arraigado y estamos tan entrenados a utilizar estas palabras que es súper difícil encontrar otras que sean más adecuadas y utilizarlas de forma consistente. Pero yo pienso que lo importante es estar súper consciente y ir desarrollando poco a poco otro vocabulario, ¿verdad? Un vocabulario que sea más justo y un poco menos, que predispone menos nuestras conclusiones antes de analizar la historia que estamos viendo ante nosotros en la documentación. Yo pienso que Cristian tiene una pregunta o comentario. ¿Y Susi? Cristian, ¿estás ahí? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues sí, bueno, en primer lugar, agradecer por poner estos planteamientos sobre la mesa, ¿no? Y bueno, por otra parte, sí, en efecto, se me hace una cuestión muy importante este tipo de cuestiones. Bueno, a mi parecer, yo creo que hay que ver en qué casos podemos usar este tipo de sesgos y cuáles no. Es decir, bueno, yo soy muy partidario de ocupar ciertos sesgos cuando la situación lo requiera, ¿no? Porque a mi juicio, el valernos de alguna postura o el valernos de alguna ideología, pues es algo que nos ayuda a orientarnos en este mundo, ¿no? Pero también sí considero muy pertinente y necesario, pues saber cuándo es, pues necesario y propicio el alejarnos de este tipo de sesgos cuando no son tan adecuados el emplearlos, ¿no? Porque digamos muchas veces en la historia pues se nos dice, o bueno, a nosotros que somos estudiantes, que seamos lo más objetivos posibles y lo relacionan directamente con el ser neutral, pero cuando nos vamos a esta cuestión de lo que es ser neutral, pues vemos que es una cuestión súper difícil, o sea, es colosal porque, o sea, el mero hecho de utilizar ciertos términos como ya se expuso aquí, pues nos predispone a algo, ¿no? Y pues yo más bien me hace pensar que debemos de ver y analizar en qué tipo de escenarios podríamos hacerlo y en cuáles no. Y bueno, yo creo que en de el caso español, o bueno, es que incluso ya decir el caso español es complicado, ¿no? Pero pues aquí yo creo que sí vale la pena replantear pues el usar menos sesgos, en este caso yo creo que sí sería adecuado, e incluso también para la historia mexicana yo creo que también se tendría que hacer estos nuevos análisis, porque digamos, me viene ahorita el caso de Cortés, por ejemplo, Hernán Cortés, que bueno, como la República Mexicana asumió esta identidad nacional a partir de la civilización mexica y a partir de esto, o sea, todo lo que no es mexica y quien conquistó los grupos que derrocaron a este grupo originario, como se le suele denominar, pues se desdeña irremediablemente, ¿no? Es decir, Cortés va a ser como el antagonista, la antítesis de esto que era ser mexica, pero esto es porque en la actualidad la República Mexicana pues se asume como mexica cuando realmente había muchos más pueblos que solamente estos. Y esto también se me hace súper gravísimo porque le decimos a Cortés que fue un conquistador, cuando desde la postura mexica, pues sí, en efecto, pudo haber sido un conquistador, pero para otros grupos, pues fue un aliado, fue liberador porque ayudó a ciertos pueblos de indios a liberarse del yugo mexica. Y esto pues Exactamente. depende obviamente, ajá, depende Y de la Cortés postura, ¿no? Cortés vino con poca gente. Entonces Ajá. tuvo que tener aliados para hacer lo que tuvo. Entonces, esa parte, cuando decimos Cortés conquistador, nos olvidamos que necesitó el apoyo de los locales para hacer lo que hizo. Si no le hubieran apoyado, si los hubieran, por ejemplo, matado como pasó en Florida, la Florida, por ejemplo, pues quizás la historia sería diferente. Exacto, exacto. Incluso hoy en día se están planteando así con esta idea de darle vuelta a las narrativas, etcétera. Se están planteando experimentos como, por ejemplo, decir, en vez de llamar conquista castellana o española, ¿no? En ese caso ya con
también Ujú. terminología que hay que tener cuidado, em, están diciendo, por ejemplo, una especie de conflicto interno de los pueblos prehispánicos, ¿no? O sea, incluso Y como... también se puede comparar la conquista de Cortés con lo que pasó en 711. En 711, ¿qué pasaba en la península ibérica? Hubo varios reyes visigodos en sucesión rápida, en 3 años como 8 reyes, y uno de los reyes se alió con Tarik y dijo, oye, ven a ayudarme, y luego Tarik vino y hizo lo que quiso. Lo mismo se podría comparar. Los pueblos, había inestabilidad en lo que llamamos México hoy en día, vino uno y se aliaron con este para derrotar a los que le estaban haciendo la vida difícil. Son procesos parecidos. Pero Sí, como hablamos de los procesos, es importante. incluso sobre lo que estás planteando, y perdón, Susi, ya te cedo la palabra, nada más sobre lo que dice precisamente Yasmín, Mm, digamos, yo he reflexionado mucho, ¿no? Sobre la forma en cómo desde el punto de vista de la construcción de la memoria y de la construcción de la identidad nacional en el siglo XIX hispánica, cómo se interpreta la llegada de Tarik y sus tropas a la península ibérica ujú, y cómo México, ya México independiente, siglo XX, postrevolucionario, toma esa misma metodología de construcción de discurso hispánico para construir la nueva nación mexicana. Y entonces, prácticamente es sustituido en el caso hispánico el concepto de los musulmanes por, en el caso mexicano, por supuesto, los españoles, ¿no? La ocupación de este territorio, sí, de este espacio en la península ibérica, en el caso hispánico, en México lo va a interpretar como la ocupación hispánica de este espacio mexicano perpetuo, etcétera, 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 y después una liberación, que es lo que precisamente Cristian Rolas, digamos, mencionaba, ¿no? Esta idea es que somos la continuidad del imperio mexicano, ahora liberado, Yo, etcétera. yo quería eso, y luego le dejo a Susi hablar, perdóname, Susi. Lo que quería sí subrayar es la idea de, es muy útil utilizar estas palabras en algunas ocasiones, sí, pero también tenemos que ser objetivos. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo estamos haciendo historia? Y el trabajo de un historiador o un lingüista histórico es decir cuáles son los hechos. Y entonces de desnudarse de todas las palabras que nos predisponen y solo decir, estos son los hechos. Luego hay un factor cultural y eso es quizás el trabajo de otra persona de interpretar esos hechos. Pero el historiador tiene que decir cuáles son lo primero, antes de la interpretación. Y yo pienso que a veces perdemos eso, el decir los hechos. Esto, fulanito dijo esto, fulanito hizo esto, este edificio es esto. Y luego interpretamos. Pero lo primero es qué pasó. Pienso yo que es importante en el trabajo. No sé si el doctor Tirado estará de acuerdo o no. Sí. No, totalmente, perdón, No, sí. no pasa nada. No, No quería decir algo que contradijera el tema de la clase, por si acaso, porque para me nada, pero atreví. me parece, Susi, comentario, mucho. pregunta. Un comentario corto me hizo reflexionar un poco en dos términos que se usan mucho aquí en Estados Unidos. Uno es el llamar a personas inmigrantes indocumentadas, llamarlas ilegales. Es para mí un término muy dañino, pero es muy común escucharlo y verlo y leerlo también en las noticias. Y el otro término es uno más
controversial, pero todavía se usa lo de esclavo, hablar de las personas o esclavos, en vez de decir persona esclavizada. Ujú. Pero sí he visto mucho movimiento en tratar de cambiar eso. Últimamente lo he notado, pero sí, eso fue lo que estaba pensando cuando hablamos de ejemplos contemporáneos. Sí, sí, también el concepto de una persona no puede ser ilegal. Una persona es una persona humana. Puede ser indocumentada, puede ser no reconocida, pero ilegal no es, aún con la ley estadounidense, no es ilegal ser indocumentado. Es una circunstancia. Y el hecho de ser indocumentado no significa que no tiene, por ejemplo, derecho a estar en Estados Unidos. Y les doy un ejemplo muy concreto. Hay un grupo indígena que cuando Texas se separó de México, hay un grupo indígena que mantuvo sus derechos de libre movimiento entre su nación, su zona en Texas y su zona en México. Esa gente que tiene, y no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama ese grupo, esa gente tiene total derecho de vivir y trabajar en ambos países porque fue parte del tratado cuando hubo esa separación. Y parte de lo que pasó en los últimos años es que cuando estos bajaban con el derecho del tratado, las tropas en la inmigración estadounidense no querían reconocer su derecho a entrar. Pero ellos tienen derecho a estar en las dos partes porque se le partió su nación indígena en dos. Y pueden tener ambas ciudadanías o, por ejemplo, no necesitan ni tener ambas ciudadanías para poder viajar. Entonces, como hay mucha gente, especialmente que trabaja en la frontera, que no entiende las sutilezas de esos contratos entre las naciones, están diciendo, estos 100 personas son ilegales. No, no lo son. Es más, tienen total derecho de venir y no venir. Y eso es un problema cuando no utilizamos las palabras, cuando no somos pedantes en decir, no, este grupo tiene derecho por este contrato, pero estos otros mexicanos tienen restricciones porque vienen de esas zonas, pero estos otros tienen derecho, por ejemplo, en California, totalmente tienen derecho si van por motivos de agricultura. Eso no es ilegal. Tú puedes ir y trabajar 6 meses en California por motivos de jornalero y agricultura, pero como no trabajamos las sutilezas de ese vocabulario en la prensa, como dice Susi, perdemos ese conocimiento. Y es un problema, ¿verdad? Es un problema que yo en la clase normal, voy con bastante cuidado. No sé si has notado que intento esquivar un poco porque no quiero entrar en ese tema, en esas clases, ¿no? Esquivo un poco. La clase graduada esquivo un poco menos, pero en la subgraduada es un poco complejo, ¿no? ¿Más comentarios? ¿No? Bueno, si no hay más comentarios, ha sido un placer. Si cualquier persona que quiera escribirme, hacerme más preguntas a posterior, estaré feliz. No, Jimena. Y lo puse en el chat, es que hay un poquito. Ay, perdona. Me estás preguntando sobre deportes de fútbol americano y yo no sé nada sobre eso, perdona. No te puedo contestar, pero desconozco, supongo que sí, no sé nada. A ver, ya creo que es que están taladrando de este lado y se escucha un montón. Sí, es que apenas hace como 2 años, 3 años se cambió el nombre de Redskins, se cambió a Washington Football Team y ahorita ya se pusieron otro nombre en los equipos de fútbol, pero pues esta connotación de Redskins, pues ya saben, ¿no? Como pues un poco en la historia de los grupos nativos de Norteamérica, ¿no? Cómo eran Sí,
Pero yo pienso que yo no me he adentrado mucho en ese tema porque es fútbol americano, 1, y 2, no hago mucho Estados Unidos en ese sentido, pero sí tengo contactos con gente que trabaja con los indígenas de Estados Unidos y ellos me dijeron, es interesante que hubo toda esa revolución porque los indígenas de Estados Unidos a ellos no les molestaba tanto. Hubo un grupo pequeño que sí, pero un grupo que dentro del grupo de nativos americanos les tachan como de interesados. Y por eso no quiero adentrarme mucho porque me parece que, como yo lo entiendo, la controversia no está tan claro que es una controversia que vino de los grupos indígenas o si vino de otros grupos interesados que influyeron. Y yo no me adentré en eso, así que no voy a decir mucho, pero no está tan claro de dónde viene ese movimiento. O sea, sería un punto de vista que vino de grupos no indígenas, ¿no? O sea, creo Sí. que se lo acomodaron otras personas menos ellos, ¿no? Un poco eso de decirle a los demás cómo deberían llamarse. Entonces, por ejemplo, de decirle un poco por ese mundo del PC, de hablar políticamente correcto, entonces, y decir, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Los nativos americanos de Estados Unidos ahora los tienes que llamar nativos americanos. Pero, por ejemplo, mi marido es un experto de los nativos americanos y él trabaja con indios que viven tanto en México y en Estados Unidos y viajan y todo. Y él la primera vez que fue a verlos dijo, los llamó nativoamericanos y él dijo, no, aquí los que estaban ahí dijeron, aquí nos llamamos indios. Eso de nativoamericanos son la gente de fuera que quieren imponernos de decir nativoamericano, pero nosotros estamos contentos con indio. Entonces, lo de políticamente correcto es afuera del grupo indígena quieren que los llamen de una forma, pero los indígenas están diciendo, pues estamos cómodos con indios, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Nativo americano es muy largo todo el tiempo. Entonces, es de fuera, es de dentro, es controvertido, así que no voy a entrar mucho en eso, pero es controvertido. Claro. Sí. ¿Más? El tema es muy interesante, sí. Es muy interesante porque además, digamos, y creo que ahí últimamente se cae mucho en esa situación que es decir, o sea, digamos, un grupo decide que es políticamente incorrecto algo, pero son ajenos al grupo, ¿no? Entonces es una especie como de apropiación cultural, cosas de ese estilo, y es muy complicado, pero interesantísimo. Es súper complicado. Menos mal que no entro en esos temas. Yo escogí hacer a gente muerta por un motivo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Oye, creo que había una pregunta por ahí, ¿no? No sé. No pienso. No, yo lo había puesto en el chat, pero pues ya la leímos. Genial. Genial. Pues muchísimas gracias, Yasmín. De nada, ha sido un placer. Si necesitan o quieren hablar o lo que sea, me puedo poner en cualquier momento otro día o me escriben un correo y yo les contesto con gusto. Pues nos encantará, nos encantará. Bueno. Muchísimas gracias a la doctora Yasmín Bale Rosano Rivalla por sus 2 conferencias. Yasmín, no te creas que vas a poder huir. Te vamos a estar llamando constantemente porque la verdad es que se da muy bien y es muy prudente e interesante todo lo que dices y creo que suscitará muchos más comentarios y discusión, digamos, ¿no? Un poco más adelante. Entonces, pues muchísimas voy a hacer como lo mencionó Susi, lo de gente esclavizada o esclavos. Precisamente el próximo viernes, ¿verdad, doctor Tirado? Voy a dar una charla sobre 3 personas que fueron esclavizadas mozárabes en Toledo y que les dieron su libertad.
Entonces, si les Excelente. interesan esos temas, precisamente como lo mencionaste, Susi, el próximo viernes, no sé, a las 10 hablo, ¿verdad? A las 10 de la mañana A las para 10 de la América. mañana. Sí, Eso. para todos nosotros, 10 de la mañana en precisamente el ciclo de conferencias, ¿verdad? Exactamente. Sobre, Entonces, si tienen interés en saber sobre eso, por favor, vengan, será un placer. y pueden verlo, además, hay una página de Facebook, esto es algo muy, muy simple que se puede hacer. Hay una página de Facebook que se llama Historia de la Arqueología. Entonces ahí mismo pueden entrar y va a retransmitirse ahí. También pueden encontrar ahí el link para entrar a la sesión de Zoom. Perfecto, muy bien. Pues genial, excelente. Bueno, Ya. pues nada, yo les dejo y tengo que ver cómo pasó la helada en el resto de la casa y hablamos pronto. Sale pues. Hasta luego, gracias. Hasta luego.